Hoy te presento el capítulo número 18, Toniná la Negra y las predicciones de Yadeum. En aquel primer verano, don Carlos Ortiz de la Huerta nos ofreció hacer una visita a Juan Yadeum. Georgina nos había advertido que no era muy blanca la magia que rodeaba a este arqueólogo del INAH, el famoso Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Acudimos Carmela la Larga, la periodista, la fotógrafa y yo. Yadeum nos habló de la lucha de Quetzalcóatl contra Tezcatlipoca, a la vez que en Europa el cristianismo luchaba contra el Islam. Era, nos decía, uno de sus hallazgos al calor de su teoría sobre la arqueología del movimiento. Yadeum había encontrado a Tzotchok, el señor de la dualidad y de los cuatro rumbos, en otoño de 1989, en Toniná, una antigua ciudad situada en Chiapas. Era, decía Yadeum, la ciudad de la mala onda. Se habían dado cuenta en Toniná de que había llegado el fin, y se decidieron a destruirlo todo. El 20 de junio del año 730, acabaron con Palenque, y su reinado de terror duró hasta el año 1909. Yadeum había proseguido con el conteo de estos ciclos hasta la actualidad, y detectó que el 15 de septiembre de 1985 fue el sismo de México, el más fuerte de su historia. La tesis de Yadeum era que el terremoto salvó el sistema, porque el PRI recibió la solidaridad internacional. Más bien, observaba yo, venía a ser una disculpa acerca de la poca intensidad de la catástrofe que había previsto y explicado, incluso en una explosión de cuadros relativo a su teoría de arqueología del movimiento. Exposición previa al terremoto, en la que él mismo había predicho el final de una época de una manera más rotunda. La teoría de Juan Yadeum observaba que el mismo día que el emperador inauguraba las termas de Roma, los pinches cristianos quemaban la ciudad. Yadeum, que ya nos había introducido en su oscura lista de acontecimientos de muerte y renacimiento, nos indicó que debajo de su oficina estaba el altar de cráneos de Tezcatlipoca. La pesantez de toda aquella historia invocada se notaba en el ambiente, y ninguno de nosotros era renuente a creer que, efectivamente, los restos de muchos sacrificados estaban a unos metros debajo nuestro. Guerra, agricultura, comercio, tributo y muerte. Guerra contra todos, de 1940 a 1980. Entre el 19 de junio de 1985 y el 15 de septiembre del mismo año, se inaugura Pemex y el edificio de la Bolsa Mexicana, y ahí se generó el desmadre. Urbanísticamente, debió haberse acabado todo, solo que el temblor evitó la guerra, porque si no Cárdenas hubiera destruido la ciudad. En 1985, México empezó la era posmoderna, modelo de guerra. El nuevo ciclo empezó en 1978, excepto en México, que lo hizo en 1985. Cambio que, a su vez, nos explicaba Yadeum, agarró a los soviéticos. Juan Yadeum afirmaba, en base a su teoría, que el Mesías vendrá justamente al planeta cuando se restablezca el nuevo orden comercial mundial. Habida cuenta de que el esplendor de Roma y la venida de Jesucristo fueron a la vez. Entre 1900 y 1940, los descubrimientos de Einstein acabaron con las religiones. De 1940 a 1978 sobrevinieron las computadoras, y entre 1980 y 2020, alrededor del año 2004, entre los 13 años siguientes a aquel verano, sobrevendría un nuevo Führer, un nuevo conductor, un nuevo Mesías,
ya que 13 años antes, es decir, en 1992, la velocidad era muy grande para un acontecimiento como ese, y todo se destruiría. El 19 de junio de 1988, Yadium y su equipo fueron a Toniná a medir el solsticio, y la ráfaga de viento de una inesperada tormenta lo tumbó. Cayó por un hueco de las excavaciones y casi muere. Tuvo que ser trasladado a México, donde permaneció varios meses convaleciente. Tiempo después pudieron volver a excavar allí mismo, y apareció un antiguo mural hecho por los habitantes de Toniná, con un dios cayendo y haciéndose la misma fractura que se había hecho Juan Yadium, con el cocazo que se dio en la cabeza. Yadium creía que con sus descubrimientos en Toniná había destapado alguna fuerza maligna en el mundo. A partir de ese año no pudo impedir que se siguiera excavando. Había pedido 200 millones de pesos y le habían dado 800 millones. Quiso parar el proyecto, pero el gobierno se negó a pararlo. Nos señalaba la foto de un prisionero amarrado y con la cabeza decapitada en piedra. Yadium decía que la contraposición de Toniná era Teotihuacán y que por aquellos acontecimientos había habido bronca entre los budistas de Antonio Caram y los representantes de los antiguos mexicanos, que llegaron a pedir que se sacrificara a los monjes que habían venido a hollar sus pirámides sagradas. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Carlos Castaneda y el otoño de 1992.